Shalom a todos. En el vídeo de hoy vamos a continuar nuestra serie sobre los sefaradim del Imperio Otomano, una serie que está llegando a su fin y que entramos en un subtema, un subtítulo que el rabino ha nombrado el fin de la civilización judeo-española. Y él comenta una serie de detalles que marcan realmente un declive casi de extinción del judeo español, de muchas tradiciones de las comunidades sefardíes, y Besrat Hashem, de ello vamos a comentar en el vídeo de hoy. El rabino comienza esta sección del libro hablando acerca de cómo al final de la desintegración del Imperio Otomano y el surgimiento de la República de Turquía, muchos sefaradim decidieron emigrar a nuevas tierras en busca de una vida mejor, de un cambio, y él cuenta de que se tuvieron que asentar, o hubieron grandes comunidades que se asentaron en la tierra de Israel, otras comunidades en los Estados Unidos, en Canadá, en México. Y el rabino cuenta de que ahora los sefaradim tuvieron que adaptarse a su nuevo entorno, al nuevo país donde vivían. Y que en este momento, aunque es cierto que intentaron de crear comunidades más unidas, es cierto que crearon sinagogas y que mantuvieron todavía cierta generación el judeo español, las tradiciones, etc. Incluso trataron de mantener los matrimonios dentro de las mismas comunidades de los judíos de Turquía, pero con el paso del tiempo, con inevitablemente el contacto con otro entorno, otro país, otra lengua, poco a poco las costumbres sefardíes, poco a poco el judeo español fue cayendo, y por eso es que lo llama el fin de la civilización del judeo español, de los sefaradim, en este caso en su mayoría del Imperio Otomano, de Turquía, los Balcanes, etc. El rabino cuenta cómo los emigrantes que por ejemplo llegaron a la tierra de Israel tuvieron luego que aprender el hebreo, y ya en una tercera generación los descendientes de estos judíos turcos no hablaban el judeo español. Los abuelos quizás conversaban en este lenguaje, pero la mayoría de los hijos y nietos hablaban el hebreo. Las comunidades en Estados Unidos se aprendió a hablar el inglés, como es natural, el idioma del país. En México se comenzó a hablar, por ejemplo, el español más moderno. Y este judeo español pasó a formar parte de como una añoranza, una nostalgia. Si en el pasado se añoraba a Sefarad, ahora se añora todavía a aquel tiempo, esos 500 años de florecimiento de estas comunidades en el Imperio Otomano. Se añora a Turquía, y es todavía quizás más lamentable este hecho de que poco a poco la civilización judeo-española está llegando a su fin. El rabino comenta de que es cierto de que recientemente ha habido como un resurgimiento y un intento de mantener vivo este lenguaje y de mantener, cantar las canciones en latino, etcétera, etcétera. Pero cantar queda como una añoranza. No es un lenguaje que se habla en el día a día. Ya estas generaciones pueden, incluso, aunque hay clases para aprenderlo, pero no es un lenguaje que normalmente se habla abiertamente. Y si alguien lo aprende, ¿con quién lo va a hablar? Poco a poco ha ido decayendo este lenguaje, y también es natural porque con la formación del Estado de Israel, no solamente con el judeo español, las diferentes comunidades de judíos que vinieron de diferentes países, de diferentes lugares, hacia la tierra de sus ancestros, díganse de habla árabe, dígase incluso los judíos ashkenazim que vinieron hablando también otros lenguajes, alemán, yiddish, etc., han tenido que aprender el hebreo, o las comunidades en Estados Unidos inglés, etcétera, etcétera. Entonces, poco a poco cada una de estas comunidades ha ido adoptando las nuevas costumbres, nuevas tradiciones que se han ido formando en los lugares donde se han ido asentando. Y sobre esto comenta el rabino de que ya para mediados del siglo XX la civilización del judeo español, la civilización judeo española estaba llegando a un fin como un organismo vivo, sino que ya este ladino, este judeo español conversacional casi que era inexistente. Incluso ya si los abuelos hablaban, al pasar esas generaciones, al morir esas personas, ya los nietos, tataranietos, ya para esta generación son pocos en verdad los que todavía mantienen esas tradiciones. Sí, que hablan una palabra aquí y allá, pero normalmente hoy se aprende o castellano moderno, como ya mencioné, o el hebreo, o el inglés, o cualquier otro idioma moderno.
Incluso se ha creado recientemente hay muchas organizaciones para preservar el ladino, para preservar la cultura judeo-española. Y realmente es significativo los esfuerzos, pero también algo que el rabino menciona pero muy devastador para estas comunidades fueron los efectos del Holocausto. Durante el Holocausto nazi, muchas comunidades sefardíes realmente desaparecieron completamente. El rabino comenta acerca de las comunidades sefardíes de Grecia. Dice el rabino en estas cifras que él menciona que más del 90% de las comunidades sefardí de toda Grecia desapareció. Más del 90%. Comunidades enteras que desaparecieron, fueron llevados a campos de concentración y fueron exterminados en masa. Miles y miles de judíos sefardíes, no solamente ashkenazim, sefaradíes también. Fue un golpe muy devastador para muchas comunidades que realmente afectó muchísimo. Fue algo muy terrible los estragos del Holocausto. Y poco a poco, como este lenguaje de ser una lengua materna fue cayendo poco a poco y ha sido reemplazado por otros lenguajes, los sefaradim, incluso en Turquía, con el surgimiento de la República de Turquía, han aprendido ahora el turco y se han identificado un poco más incluso con la cultura turca, han dejado un poco las tradiciones sefardíes, y son los cambios de la modernidad. Y otro factor que el rabino culpa son, como hemos hablado en los videos anteriores, sobre aquellos judíos modernistas que intentaron crear modernidad en las comunidades sefardíes y que los judíos comenzaran a hablar francés y que aprendieran de la cultura europea y que aprendieran de otra cultura como modernidad, y que aquel judeo español que era un símbolo, un lenguaje arcaico de una civilización fallida, una añoranza, pues era algo antiguo y que tenía que abandonarse. Él culpa también a esos modernistas que aceleraron también la pérdida de los valores de la cultura. Es cierto que se preservan, pero hay que reconocer indudablemente que ha desaparecido y es casi como una añoranza. Y estos modernistas, a los cuales, por supuesto, los más tradicionales, los más observantes religiosos, pues perdieron la batalla con ellos en estos aires de modernidad, y fueron precisamente en estos aires y estos impulsos de modernidad los que costaron o sacrificaron los valores, las tradiciones, porque fue realmente la observancia de la Torá, la observancia de las tradiciones, de los misbot, lo que mantuvo unidas las comunidades sefardíes. En el Imperio Otomano, como hemos visto a través de todos estos meses atrás de estudio, hemos visto que las comunidades sefardíes eran muy unidas, estaban unidas por un lenguaje, eran autónomas, tenían libertad incluso de autogobernarse, tenían sus propios centros educativos, sus propios centros de enseñanza, sus propios centros de esparcimiento, sinagogas, música, mamash, algo maravilloso. Era algo muy bueno. Pero con también el colapso, el fin de la desintegración del Imperio Otomano, una nueva república en Turquía, inmigrantes que tuvieron que marcharse a otras tierras, todo esto aceleró grandemente el decaimiento también de las comunidades sefardíes y la adaptación en nuevas tierras donde los judíos tuvieron que asentarse. Y estos son cambios importantes que el rabino menciona como factores que contribuyeron a lo que él llama otra vez el fin de la civilización judeo-española. Y por supuesto hay que mencionar de que muchísimos cambios políticos, sociales causaron y aceleraron también, contribuyeron mucho a todos estos cambios, y que realmente queda una añoranza todavía en las comunidades sefardíes de todo este pasado. No solamente, como ya mencioné, no solamente de Sefarat, sino también de los lugares donde se asentaron. Por 500 años florecieron los sefardíes en las tierras otomanas en Turquía. Hoy, como ya mencioné en un video anterior, quedan todavía judíos en Turquía, pero la situación no es muy buena o ventajosa para ellos. El número ha disminuido muchísimo, y en otros países también ha disminuido el número de judíos, y ha habido muchos cambios en el mundo, mucha inmigración. Con la formación del Estado de Israel también miles y miles de sefardíes pues han emigrado. Hay más de 200.000 judíos sefardíes de Turquía hoy viviendo en Israel, en Estados Unidos, en Canadá, como ya hemos conversado en otros vídeos. Entonces, los más tradicionalistas han intentado crear como un puente de unión entre la modernidad y preservar la cultura, pero no ha sido tan efectivo. Y como yo te mencioné, es de entender también de que otros tiempos las cosas han cambiado,
nuevas generaciones que han ido dejando y han ido adaptando y tomando las costumbres del nuevo lugar donde se han asentado. Y yo creo que esto también, no solamente, como ya mencioné, ha ocurrido a las comunidades sefardíes, y es lo lógico en cierto sentido. Hay que mencionar el pueblo judío conectado intrínsecamente a la tierra de Israel, la tierra ancestral del pueblo de Israel. En el pasado no había, bueno, sí, las comunidades de la diáspora, pero había como más unidad en el sentido cuando los ancestros vivían en la tierra prometida, en Am Israel, hasta la gran expulsión, etcétera, etcétera. Y es de entender también de que si hoy la mayoría, una gran parte del pueblo de Israel ha regresado a la tierra ancestral, pues hay más unidad en torno a una nueva cultura y se van dejando todas aquellas tradiciones de la diáspora, se van dejando de lado estos lenguajes y se va formando una nueva identidad con, por supuesto, unas comunidades fuertes apegadas al aprendizaje del hebreo y de una nueva cultura, la cultura de Israel, israelí, que se va formando ahora. Y es algo significativo que mencionar, algo que ha ocurrido, estoy seguro que a diferentes comunidades, diferentes países donde los judíos en su momento vivían, y hacer aliyá a la tierra de Israel, pues por supuesto que ha habido cambios importantes. Y Bezrat Hashem, en el próximo vídeo vamos a comentar un poquito ya de quizás reflexiones finales, porque otra vez ya hemos llegado al fin de esta serie sobre los sefaradim, y el rabino dedica todavía quizás unas 4 o 5 páginas, un poquito para resumir un poco acerca de la grandeza, del esplendor de las comunidades sefardíes, de comunidades vibrantes que florecieron por muchísimo tiempo, aportando grandes eruditos, grandes avances en la cultura, también a las tradiciones, a la preservación del judeo español, del ladino, de la música, grandes sabios de Torah, grandes hajamim, grandes autores. Y realmente es significativo, y lo que el rabino comenta es que aunque es cierto que ha habido todo este decaimiento y está esta añoranza todavía por estas tradiciones, lo cierto es que no se puede olvidar todos los aportes de la civilización judeo-española. Todo esto hay que recordarlo, hay que hablarlo, hay que comentar, ya sea a través de videos como este o darlo a conocer. Hay que comentar y que las generaciones futuras sepan, aprendan acerca de estos grandes florecimientos de las comunidades y los aportes donde quiera que los judíos se asentaron y estuvieron, en este caso específico, las comunidades sefardíes del Imperio Otomano. Bezrat Hashem, en próximos videos continuaremos con otros temas sobre el judaísmo y esta serie que otra vez está llegando a su fin. Gracias por la atención y nos veremos en un próximo video. Shalom para todos.